Dios le bendiga, hermanos, hermanas, en este día. Doy gracias a nuestro Dios primeramente, a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Les saludo en este nombre que es por sobre todo nombre. Doy gracias también a nuestros pastores por considerarme para este segmento, ¿cierto?, de este programa de nuestra iglesia del lugar de Cerrillos. Saludo a nuestro pastor Carlos Torres y Carlos Torres Jr. Y quiero compartirle una palabra en el capítulo 14 de Hechos, y lo hago en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 14, versos 22 y 23. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El libro de los Hechos, que fue escrito por el discípulo Lucas, doctor, el cual también escribió el Evangelio de Lucas, es el segundo libro que relata. El primero relata las vivencias, todo lo que Cristo hizo a través de su ministerio, los grandes milagros, cómo se movió, ¿cierto? ¿Verdad? Y lo podemos leer nosotros, cómo tiene una visión sobre Cristo preciosa, como todos los evangelios, ¿cierto? Como Juan, como Mateo, como Marcos. Y el segundo libro, que es el libro de los Hechos, relata ahora al mismo Cristo, ¿cierto? Pero ahora en espíritu en su iglesia. Comenzando, ¿cierto? Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, relata los acontecimientos. El capítulo 2, capítulo muy conocido por la iglesia, donde vino el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre la iglesia, donde habían casi 120 en ese aposento alto, esperando la gran promesa que se había hecho, porque Dios cumple su promesa. Perdón, hermano. Y relata el derramamiento del Espíritu Santo. Se convirtieron 3.000 judíos. Dios hizo, ¿cierto?, esa gran proeza en aquella gran ciudad de Jerusalén. Luego, 5.000 judíos, con las predicaciones, ¿cierto?, que Dios utilizaba, el apóstol Pedro, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, ese mismo apóstol Pedro que en la casa de Anás negó a Cristo. Ese mismo apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, ya no niega a Cristo, sino que lo confiesa y lo predica, lo anuncia, y en una oportunidad confrontando, ¿cierto?, a los mismos fariseos, les dijo, juzgad vosotros si es menester obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ah? Ante los mismos con el cual lo había negado antes, ahora sí lo confesaba. ¿Ah? Recordemos que el judaísmo fue una piedra en el zapato para el Evangelio, fueron los hombres que persiguieron, ¿cierto?, desde Cristo hasta sus apóstoles. Y vemos relato a relato, ¿cierto?, de este capítulo, cómo la iglesia fue perseguida. Y nos encontramos, ¿cierto?, luego en el capítulo 9 con la conversión del último de los apóstoles llamados, que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el último apóstol muerto fue Juan y el último apóstol llamado fue Pablo, para encomendarle la misión de ir a Israel y también a los gentiles, ¿verdad?, la cual cumplió a cabalidad, ¿verdad? Y nos encontramos a Pablo y a Bernabé allá en Iconio, predicándole, ¿cierto?, a esta gente de costumbres medias extrañas, donde adoraban dioses al por mayor. Esa actitud, ¿cierto?, esa enseñanza que ellos tenían de adorar dioses hasta los animales, qué sé yo. Pero, hermanos amados, aquí hay un detalle. Dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Contra quiénes? Contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo.
hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndose que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbes, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿A qué cree que fueron? Y allí predicaban el Evangelio. Aunque encontraban oposición, se dijo en un detalle, encontraban oposición, se quedaron más tiempo. Luego supieron que venían a apedrearlo, huyeron, pero huyeron para seguir predicando en las otras ciudades el Evangelio. Y ahí en Listra, Dios hace un gran milagro a través de la mano de Pablo, ¿ya? Un hombre que era cojo de nacimiento. Y ahí quisieron rendirle cierto culto a ellos, haciendo tipo un carnaval, ¿cierto? Y Pablo se les opuso, aclarándole que Dios en la antigüedad había dejado andar a los pueblos su ignorancia, ¿cierto? Dice, en todas las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, los dejó. Sin embargo, igual los bendecía, les daba lluvia, les daba todo, para testimonio real de él. Ciertamente el testimonio de Dios siempre estuvo vigente. Pero aún así estos hombres no entendieron, apedrearon a Pablo, ¿cierto? Y lo dejaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Volvió nuevamente, ¿cierto?, a donde estaba, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, ahí volvieron a esas ciudades, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen. Aquí hay dos cosas importantes. Ellos confirmaron, ¿cierto? Vieron y le confirmaron el ánimo a ellos, los animaron, no por medio de cosas humanas, sino por medio de la palabra, ¿verdad? Y les exhortaron que permaneciesen, que no se moviesen, hermanos amados de la fe, y que era necesario a que a través de muchas tribulaciones entraran, ¿dónde? Al reino, ¿ah? Al reino de Dios. Es necesario, hermanos amados, que lo que ellos vieron, donde fueron atribulados, donde fueron perseguidos, donde Pablo fue apedreado, que eso no importaba porque eso era natural, que por medio de todas esas cosas ellos iban a entrar al reino. No como el evangelio moderno que hoy día se nos está poniendo en muchos lugares que no son de Dios. El cual un evangelio fácil, un evangelio barato, un evangelio, hermanos, de esto instantáneo, que no tenemos que pasar nada. Cristo advirtió que si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué mayor cosa harían con el seco? Entonces, hermanos, Pablo confirma y anima a la iglesia. Lo mismo hoy día. Y se constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Para qué? Para que estuvieran delante, hermanos amados, animando al pueblo, fortaleciendo a través de la oración, de la palabra. Por eso es importante que hoy día oremos por nuestros ministros, por nuestros pastores también, hermanos amados, para que la iglesia sea fortalecida en fe en estos momentos de oscuridad que estamos viviendo. Debemos animarlo por medio de la palabra. Si bien es cierto, aunque ellos, y esto es lo que, el gran detalle, que ellos siendo perseguidos de esta manera, igual animaban a los demás, para que tuvieran ánimo para seguir anunciando el Evangelio. Lo que pasó en el barco, en el naufragio, Pablo animaba a la gente a que comiese, las animaba y les decía, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios que había en Pablo, y ese es el espíritu que tiene que estar en nosotros, hermano. Nosotros no animamos a la gente poniéndole más música o poniéndole cosas ficticias. ¿Cómo animamos a la gente? Predicando la palabra. Y esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye. Este libro es el que importa para animar. Este es el libro que todos deben, aleluya, predicar el Evangelio de Jesucristo. Termino con esto. Porque, a través de la predicación del Evangelio, la gente va a encontrar fe, porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Por eso Dios bendiga todos los lugares donde se predica la palabra, donde se le da el espacio a la palabra.
antes que todas las cosas. Y termino con esto. Aquellos varones judíos que entraron allá a Babilonia, la cual el rey Nabucodonosor le quiso hacer que se inclinaran a esos dioses, teniendo toda la mayoría en contra. Ellos le dijeron al rey, nosotros no te vamos a responder de este asunto. El Dios que nosotros servimos te responderá. Y si no, o sea, si no responden, sepas tú, oh rey, que no nos inclinaremos ante tus dioses. La iglesia debe inclinarse solamente a Jesucristo. Ánimo iglesia, ánimo ministros, ánimo siervos de Dios, siervas de Dios, porque Jesucristo viene a buscar su iglesia. Que Dios le bendiga y no desmaye vuestro corazón, pase lo que pase, vea lo que vea. Que Dios le bendiga en esta mañana a toda la iglesia del Dios viviente. Bendiciones. Amén.